Bienvenido a Ciencia del Sueño. Es un placer tenerte aquí, en este espacio donde la ciencia se convierte en calma y la curiosidad en descanso. Quizás ya estés acostado, con las luces apagadas y los ojos a medio cerrar, o tal vez aún te estés preparando para dormir. No importa dónde ni cómo, lo importante es que ahora puedes soltar las preocupaciones del día. Hoy viajaremos hacia el corazón de nuestra estrella, el Sol, para descubrir un fenómeno tan fascinante como poderoso. Las erupciones solares, esos fuegos artificiales cósmicos que iluminan el espacio y nos recuerdan la fuerza inagotable de la naturaleza. Antes de comenzar, te invito suavemente a apoyar este viaje. Dale un like a este video, suscríbete al canal Ciencia del Sueño y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es allí. Ahora, respira profundo, suelta el aire lentamente y prepárate para dejarte llevar por el fuego del Sol. Capítulo 1. El Sol. Un corazón en llamas. Cuando pensamos en el Sol, lo vemos como un círculo brillante en el cielo, dador de luz y calor. Pero en realidad, el Sol es mucho más que eso. Es una gigantesca esfera de plasma en constante movimiento, un corazón de fuego que late con ritmos invisibles. En su interior, en el núcleo, se lleva a cabo una danza que mantiene todo vivo en la Tierra, la fusión nuclear. Allí, los átomos de hidrógeno chocan entre sí y se transforman en helio, liberando una enorme cantidad de energía. Esa energía viaja poco a poco hacia la superficie, donde finalmente se convierte en luz y calor que llegan hasta nosotros. El Sol no es un cuerpo inmóvil. Sus capas exteriores hierven y se agitan como un océano incandescente. Campos magnéticos se enredan y se retuercen en su interior, acumulando tensión, como si fueran cuerdas invisibles a punto de romperse. Es en ese juego de energías donde nacen las erupciones solares. Podemos imaginar al Sol como un enorme instrumento musical, cuyas cuerdas magnéticas vibran con fuerza. Cuando una de esas cuerdas se rompe o se reorganiza, libera una descarga de energía que ilumina el espacio. Ese estallido, tan breve como poderoso, es lo que llamamos una erupción solar. Aunque aquí en la Tierra las sentimos lejanas, las erupciones solares son parte de nuestra historia cósmica. Han acompañado a nuestro planeta desde siempre, afectando el clima espacial, los campos magnéticos, incluso las comunicaciones modernas. Pero también son recordatorios de que vivimos bajo el resplandor de una estrella viva, cambiante, impredecible. Quizás mientras escuchas estas palabras, pienses en el calor que sientes cuando el sol toca tu piel. Imagina ahora que esa caricia es apenas una gota de la verdadera energía que late en su interior. Una energía que se desata a veces en fuegos artificiales cósmicos que iluminan el silencio del espacio. El Sol es nuestro corazón en el cielo, y cada erupción es un latido más fuerte, una explosión de vida y de misterio. Para comprender qué es realmente una erupción solar, debemos mirar más allá de lo que ven nuestros ojos. Desde la superficie del Sol, llamada fotosfera, emergen arcos gigantes de plasma, guiados por campos magnéticos invisibles. Esos arcos se elevan como montañas de fuego que llegan a medir decenas de miles de kilómetros. A veces, las líneas magnéticas se cruzan, se retuercen y acumulan tensión. Cuando ya no pueden sostener más energía, se rompen de golpe. En ese instante, toda la energía contenida se libera en forma de luz, calor y partículas que son lanzadas al espacio. Ese destello repentino es la erupción solar. Una erupción puede durar minutos u horas y liberar más energía que millones de bombas nucleares explotando al mismo tiempo. Sin embargo, todo sucede en silencio para nosotros, pues el sonido no puede viajar en el vacío del espacio. Solo vemos el resplandor y sentimos sus efectos a través de las partículas que viajan hasta nuestro planeta. Los científicos clasifican las erupciones en distintas intensidades, C, M y X, siendo las de clase X las más poderosas. Cuando una de ellas ocurre, puede afectar los satélites que orbitan la Tierra, interrumpir las comunicaciones de radio e incluso causar espectáculos luminosos en el cielo. Las auroras boreales y australes.
Pero más allá de los datos técnicos, una erupción solar es poesía en movimiento. Es el Sol recordándonos que está vivo, que no es un faro estático, sino un ser dinámico en constante transformación. Cada explosión es como un suspiro ardiente, un rugido de luz que viaja millones de kilómetros hasta llegar a nosotros. Imagina por un momento que cierras los ojos y visualizas esa erupción, un destello que surge del corazón del Sol, extendiéndose hacia el espacio infinito. Un fuego que no quema, pero que ilumina, una energía que viaja sin detenerse, llevando consigo el pulso de nuestra estrella. Y mientras piensas en esto, puedes sentirte pequeño y al mismo tiempo profundamente conectado con el universo, porque esas erupciones, esos fuegos cósmicos, también son parte de tu historia. Sin el Sol y sus explosiones, no habría vida, no habría calor, no habría sueños. Y ahora dime suavemente, ¿desde dónde nos escuchas ahora? ¿Y qué hora es allí, en tu noche tranquila? Cuando una erupción solar estalla, libera una mezcla de energía y partículas que emprenden un viaje cósmico. Ese viaje comienza en la superficie del Sol, pero no termina allí. Se extiende por millones de kilómetros hasta alcanzar a veces nuestro planeta. La primera parte de este viaje es la luz misma. Fotones que nacieron en el núcleo del Sol hace miles, incluso millones de años, finalmente escapan hacia el espacio durante una erupción. Esa luz viaja a la velocidad más alta posible, 300.000 kilómetros por segundo. En apenas 8 minutos y 20 segundos, la luz de una llamarada recorre la distancia entre el Sol y la Tierra. Así, lo que vemos en el cielo no es un evento lejano y olvidado, sino una chispa que llega casi instantáneamente a nosotros. Luego vienen las partículas cargadas, electrones, protones, núcleos atómicos. Ellas no viajan tan rápido como la luz, pero llevan consigo el verdadero poder de la tormenta solar. Pueden tardar horas o días en llegar a nuestro planeta, arrastradas por el viento solar. Y cuando finalmente lo hacen, interactúan con el campo magnético de la Tierra, provocando fenómenos espectaculares. Una de esas maravillas son las auroras. Cuando las partículas solares entran en la atmósfera terrestre, chocan con átomos de oxígeno y nitrógeno, haciéndolos brillar. El resultado son cortinas de luz que danzan en el cielo, verdes, violetas, rojas. Un espectáculo natural que muchos describen como mágico, pero que en realidad es ciencia en movimiento. La atmósfera respondiendo al fuego del Sol. Las llamaradas también pueden tener efectos menos poéticos. Pueden interrumpir satélites, dañar sistemas eléctricos, interferir con señales de radio y GPS. En un mundo cada vez más dependiente de la tecnología, estas tormentas solares nos recuerdan nuestra vulnerabilidad. Somos hijos de la Tierra, pero seguimos bajo la influencia directa de nuestra estrella. Y sin embargo, hay algo profundamente hermoso en este ciclo. El mismo Sol que nos calienta y nos da vida, también nos lanza recordatorios de su poder. No son advertencias hostiles, sino pulsos naturales de un corazón cósmico. Imagina ahora que cada partícula solar es como una semilla de luz. Algunas pasan de largo, otras se desvían, pero unas pocas llegan hasta nosotros y pintan el cielo nocturno con colores que parecen de otro mundo. Y cuando mires alguna aurora, real o en tu imaginación, recuerda que lo que ves es el eco de una llamarada que viajó desde el Sol hasta tu mirada. Si pudiéramos observar de cerca el Sol, veríamos que no es una esfera tranquila, sino una superficie en constante transformación. Grandes manchas oscuras marcan su rostro. Son regiones donde los campos magnéticos son intensos y la temperatura es más baja. Y en torno a esas manchas suelen nacer las erupciones solares. Cuando ocurre una llamarada, el Sol se convierte en un artista. Desde su superficie emergen arcos de plasma que se elevan decenas de miles de kilómetros, como pinceladas de fuego en el lienzo del espacio. Estos arcos, llamados protuberancias solares, son como montañas incandescentes que desafían la gravedad, sostenidas solo por la fuerza de campos magnéticos invisibles. La luz que emite una erupción solar no es uniforme. Incluye rayos X, ultravioleta, luz visible, ondas de radio.
Cada frecuencia revela un matiz distinto de la obra cósmica. Para los astrónomos, estas llamaradas son como sinfonías luminosas. Cada instrumento toca en una longitud de onda diferente y juntos componen la melodía ardiente del Sol. Cuando los telescopios especiales capturan estas imágenes, lo que vemos son colores intensos y reales. Amarillos que parecen oro líquido, rojos que arden como brasas, violetas que se mezclan con el negro profundo del espacio. Aunque el ojo humano nunca podría observar directamente estos detalles sin peligro, gracias a la ciencia, podemos contemplar al Sol como un pintor cósmico, siempre creando nuevas formas. Algunas erupciones adoptan la forma de bucles perfectos, como arcos de fuego que vuelven a caer sobre la superficie. Otras parecen explosiones caóticas que lanzan plasma al espacio, dejando tras de sí un resplandor. Es como si el Sol, en su propio lenguaje, escribiera poemas de luz y calor. Y sin embargo, esta danza no es caótica. Está guiada por leyes físicas, por ecuaciones invisibles que rigen el magnetismo, la energía y el movimiento del plasma. Cada curva, cada destello, cada color es parte de una coreografía cósmica que se repite desde hace miles de millones de años. Quizás mientras lo imaginas, puedas ver al Sol no solo como una estrella lejana, sino como un artista inagotable. Sus pinceladas son llamaradas, sus colores son frecuencias de luz, su lienzo es el espacio mismo. Y al recordar esto, puedes relajarte aún más, porque aunque las erupciones solares parecen caóticas, en realidad forman parte de un orden profundo. El universo entero es una obra de arte, y el Sol, con sus fuegos artificiales, es uno de sus pintores más brillantes. Imagina por un momento que el Sol respira, no con aire, como nosotros, sino con energía y plasma. Sus inhalaciones son tranquilas, calor constante, luz uniforme. Pero de vez en cuando exhala con una fuerza inmensa, lanzando hacia el espacio una ráfaga de partículas y radiación. Esa exhalación es lo que conocemos como tormenta solar. Una tormenta solar comienza con una erupción en la superficie. El campo magnético se retuerce, se rompe, y de esa ruptura se libera una nube de plasma ardiente. Este fenómeno recibe un nombre especial, eyección de masa coronal, o CME, por sus siglas en inglés. Es como si el Sol arrojara una parte de sí mismo hacia el espacio. Estas nubes pueden contener miles de millones de toneladas de materia solar, viajando a millones de kilómetros por hora. Cuando están dirigidas hacia la Tierra, se convierten en un espectáculo y un desafío. El campo magnético terrestre actúa como un escudo, desviando gran parte de la tormenta. Pero algunas partículas logran penetrar y crear fenómenos únicos. Entre ellos, las auroras son las más hermosas. El cielo se pinta de luces danzantes, recordándonos que la Tierra y el Sol están conectados en un lazo invisible. Pero las tormentas solares también pueden ser peligrosas. Interrumpir satélites, apagar sistemas eléctricos, desorientar aves migratorias e incluso alterar nuestros sistemas de navegación. En 1859 ocurrió el llamado Evento Carrington, la tormenta solar más intensa registrada. Las auroras fueron visibles incluso en el Caribe, y los telégrafos se incendiaron debido a las corrientes inducidas. Hoy, con nuestra dependencia de la tecnología, un evento de esa magnitud podría tener consecuencias aún mayores. Sin embargo, más allá de los riesgos, hay belleza. Una tormenta solar es la voz del Sol alzándose un poco más fuerte, como si quisiera recordarnos que seguimos bajo su cuidado y su poder. Sus exhalaciones nos muestran que nuestra estrella está viva, que no es un punto fijo en el cielo, sino un ser dinámico que respira con fuerza. Quizás, mientras escuchas esto, puedas imaginar esa respiración cósmica. Inhalación, luz constante que baña la Tierra. Exhalación, una tormenta que viaja millones de kilómetros, pintando cielos nocturnos y desafiando nuestra tecnología. El Sol respira, y en cada tormenta solar podemos sentir el pulso ardiente de su corazón. Si miramos el Sol sin entender su interior, parece una esfera de fuego. Pero su verdadero secreto no es solo el calor, sino el magnetismo.
El Sol está tejido por un campo magnético gigantesco, un entramado de cuerdas invisibles que guían cada erupción, cada tormenta, cada explosión. Dentro del Sol, el plasma, gas tan caliente que los electrones se separan de los átomos, se mueve como un océano. Este movimiento genera corrientes eléctricas y esas corrientes producen campos magnéticos. Así, el Sol entero se convierte en un gigantesco imán, con polos que cambian de lugar cada 11 años. Los campos magnéticos del Sol no son tranquilos. Se enredan, se doblan, se retuercen. Imagina cuerdas tensas que, al romperse, liberan de golpe toda la energía acumulada. Eso es una erupción solar. Los arcos de plasma que vemos elevándose desde la superficie no son más que material atrapado en esas líneas magnéticas, obedeciendo a fuerzas invisibles. A veces, las líneas magnéticas forman bucles perfectos, como arcos de fuego que vuelven a caer en la superficie. Otras veces, se rompen y lanzan materia al espacio. El magnetismo es el director de esta orquesta ardiente, el que marca el ritmo y la intensidad de cada explosión. El ciclo solar de 11 años está regido por este magnetismo. Durante el máximo solar, el campo magnético está más enredado, las manchas solares aumentan y las erupciones son más frecuentes. En el mínimo solar, el Sol parece más tranquilo, como si descansara entre respiraciones profundas. Podemos pensar en el Sol como un instrumento musical cósmico. Sus cuerdas son magnéticas y cada vez que se tensan y se rompen, producen una nota en forma de luz, calor y partículas. Una sinfonía de energía que viaja hasta la Tierra, recordándonos que todo en el universo vibra. También en nuestro planeta sentimos ese magnetismo. El campo magnético terrestre interactúa con el del Sol, protegiéndonos y a la vez respondiendo con auroras y corrientes. Es como si dos músicos tocaran juntos, en un dúo que se repite desde hace miles de millones de años. Mientras respiras ahora, tranquilo, puedes imaginar esas cuerdas invisibles extendiéndose desde el Sol hasta la Tierra. No las ves, pero están ahí, tejiendo un lazo que nos conecta con nuestra estrella. Cada día vivimos gracias a ese vínculo, gracias a esa música silenciosa que el magnetismo solar interpreta en el vasto escenario del cosmos. Aunque desde la Tierra el Sol parece inmutable, siempre igual, cada día saliendo y poniéndose con la misma luz, en realidad vive en ciclos. Esos ciclos son como respiraciones profundas que duran 11 años. A este pulso lo llamamos el ciclo solar. Durante el ciclo solar, la actividad magnética del Sol aumenta y disminuye. Cuando el ciclo está en su máximo, aparecen muchas manchas solares, esas regiones oscuras donde el magnetismo se concentra. En esos periodos, el Sol es más inquieto, ocurren más erupciones, más tormentas, más eyecciones de masa coronal. Es como si la estrella estuviera llena de energía contenida, lista para liberarse. Luego llega el mínimo solar, un tiempo de calma relativa. Las manchas desaparecen casi por completo, las erupciones son escasas y el Sol parece entrar en un reposo. Pero incluso en ese silencio, la energía sigue fluyendo, preparándose para el próximo despertar. Cada 11 años aproximadamente, los polos magnéticos del Sol se invierten. El norte se convierte en sur y el sur en norte. Este cambio es un recordatorio de que incluso las fuerzas más gigantescas del universo están en constante movimiento. No hay nada fijo, nada eterno. Todo late, todo gira, todo se renueva. Los registros de manchas solares se han llevado desde hace siglos. Astrónomos antiguos ya notaban esos puntos oscuros, y hoy sabemos que nos hablan de la salud magnética de nuestra estrella. Al estudiarlos, los científicos pueden predecir la intensidad de las tormentas solares y con ello proteger a satélites, sistemas eléctricos y comunicaciones en la Tierra. Pero más allá de la ciencia, hay poesía en estos ciclos. Así como nosotros vivimos en ritmos, nuestro corazón que late, nuestra respiración que va y viene, nuestros días que nacen y mueren, el Sol también sigue sus propios compases. Es un ser vivo en escala cósmica y su música invisible nos envuelve a todos.
Tal vez puedas imaginar que cada 11 años el Sol inspira y exhala con más fuerza, que cada mancha solar es una huella de esa respiración y que cada erupción es un suspiro ardiente que cruza el espacio. El ciclo solar nos recuerda que incluso en lo más grande y poderoso existe un ritmo, y que vivir en armonía con esos ritmos es una forma de comprender mejor nuestro lugar en el universo. Si las erupciones solares son los fuegos artificiales del Sol, las auroras son los tapices de luz que pintan en el cielo terrestre. La aurora boreal en el norte y la austral en el sur son la manifestación más visible de la conexión entre nuestra estrella y nuestro planeta. Cuando las partículas cargadas del Sol alcanzan la Tierra, la mayoría son desviadas por el escudo invisible de nuestro campo magnético. Pero cerca de los polos, ese escudo se abre, permitiendo que algunas partículas entren en la atmósfera. Allí, chocan con átomos de oxígeno y nitrógeno, excitándolos y haciéndolos brillar. El resultado es un espectáculo de luces que ondean en el cielo como cortinas vivas. Verdes intensos, violetas delicados, rojos profundos. A veces aparecen como arcos, otras como espirales, otras como ríos de luz que parecen fluir sobre el horizonte. Las auroras han fascinado a la humanidad desde siempre. En las culturas nórdicas se pensaba que eran las luces de las valquirias cabalgando hacia el cielo. En otras tradiciones eran espíritus que bailaban, señales de dioses, presagios de cambios. Hoy sabemos que son ciencia pura, el Sol pintando en nuestra atmósfera. Los astronautas que las observan desde el espacio las describen como cinturones luminosos que abrazan los polos del planeta. Desde esa perspectiva, parecen un escudo brillante, un recordatorio de que la Tierra no está aislada, sino conectada directamente con la energía solar. Más allá de su belleza, las auroras también nos muestran que vivimos en un sistema frágil. Dependen de la interacción entre el Sol, el campo magnético y la atmósfera. Si uno de esos elementos cambiara demasiado, el espectáculo desaparecería. Y sin embargo, mientras existen, son un regalo. Quien haya visto una aurora con sus propios ojos sabe que es un momento inolvidable. El cielo entero cobra vida, como si la tierra misma respirara luz. Quizás mientras escuchas estas palabras, puedas imaginar esa danza. Estás acostado, relajado, y sobre ti se abre un cielo donde la energía del Sol se transforma en colores que flotan suavemente. La aurora es el sueño visible del planeta, un puente entre la ciencia y la magia. En cada aurora, el universo nos recuerda que incluso los fenómenos más intensos pueden transformarse en belleza, que la fuerza bruta del Sol puede convertirse en una caricia de luz sobre nuestro cielo nocturno. Vivimos bajo la luz del Sol desde siempre, y a veces olvidamos que nuestra vida depende de él en cada instante. No solo nos da calor y energía, también moldea nuestro clima, influye en nuestros campos magnéticos y hasta en la tecnología que usamos. El vínculo entre el Sol y la Tierra es invisible, pero constante, como un hilo que nunca se rompe. Ese lazo se manifiesta a través del viento solar, un flujo continuo de partículas que escapa de la corona solar, la capa más externa y caliente de la estrella. Este viento viaja por el sistema solar, bañando planetas, asteroides y cometas. La Tierra, gracias a su campo magnético, desvía gran parte de ese viento, como un escudo protector que envuelve nuestro planeta. Sin embargo, en los momentos en que una llamarada o una eyección de masa coronal intensifican ese viento, la Tierra responde. El campo magnético se sacude. La atmósfera se ilumina con auroras. Los sistemas tecnológicos sienten el impacto. Es como si nuestro planeta y el Sol mantuvieran un diálogo constante, hecho de pulsos de energía y respuestas luminosas. Los científicos llaman a esta interacción clima espacial. Así como hablamos del tiempo atmosférico en la Tierra, también existe un tiempo en el espacio marcado por las erupciones solares y sus efectos. Este clima puede ser sereno o tormentoso, y aprender a predecirlo es esencial para proteger nuestras comunicaciones, nuestros satélites e incluso a los astronautas que viajan fuera de la Tierra. Pero más allá de la tecnología, este lazo tiene una dimensión más profunda.
El Sol no es solo una estrella que nos ilumina, es también un compañero constante, un ser cósmico cuya vida está entretejida con la nuestra. Su energía fluye en los alimentos que comemos, en el aire que respiramos, en los ritmos biológicos que nos marcan el día y la noche. Imagina por un momento que puedes ver ese lazo invisible. Un flujo de partículas viaja desde el Sol hasta tu piel, hasta tus células. No lo sientes, pero está ahí, alimentándote, conectándote con algo mucho más grande. El Sol y la Tierra son como dos danzantes unidos por un hilo de energía. Uno emite, el otro responde, y juntos componen la música de la vida. Y mientras escuchas esto, tal vez puedas sentirte parte de esa danza, sostenido por la luz de una estrella que arde a 150 millones de kilómetros de distancia, y sin embargo, está en ti en cada respiración. Aunque las erupciones solares son fenómenos naturales, a lo largo de la historia han dejado huellas profundas en la vida humana. Algunas fueron tan intensas que iluminaron noches enteras, otras interrumpieron tecnologías, y algunas nos recordaron con fuerza que dependemos de nuestra estrella mucho más de lo que imaginamos. Uno de los eventos más recordados es el evento Carrington en 1859. Una erupción solar masiva provocó auroras visibles en lugares insólitos, como el Caribe y el norte de Colombia. El cielo se tiñó de rojo y verde, y muchos pensaron que era un incendio o un presagio divino. Los sistemas de telégrafo de la época colapsaron. Algunos operadores recibieron descargas eléctricas y las líneas ardieron en chispas. Fue el primer recordatorio de que el Sol podía afectar directamente la tecnología humana. En 1921, otra tormenta solar poderosa provocó incendios en oficinas de telégrafos y cortes masivos en los sistemas eléctricos de Estados Unidos y Europa. Aunque la tecnología no era tan avanzada como hoy, los daños fueron significativos. Ya en tiempos más recientes, en 1989, una tormenta solar dejó sin electricidad a millones de personas en Quebec, Canadá. En apenas segundos, la red eléctrica colapsó por corrientes inducidas por la energía solar. En un mundo moderno, donde todo depende de la electricidad, ese apagón fue una advertencia de lo que una erupción aún mayor podría causar. Más allá de los efectos materiales, cada una de estas erupciones dejó también una huella emocional. Los cielos se llenaron de auroras tan intensas que los animales se confundieron. Los seres humanos se maravillaron y algunos sintieron temor. El Sol, que normalmente percibimos como un aliado sereno, mostró su rostro más poderoso. Hoy en día, los científicos vigilan constantemente al Sol con satélites y observatorios, buscan señales de nuevas erupciones, estudian el magnetismo solar, predicen tormentas, y aunque aún no podemos controlarlas, al menos podemos anticiparlas y prepararnos. Sin embargo, detrás de esos esfuerzos está también el asombro, porque cada una de esas erupciones históricas nos recuerda que somos parte de un universo dinámico, que vivimos bajo una estrella viva, y que incluso en su furia, el Sol nos da belleza. Imagina estar en una noche de 1859, mirando al cielo caribeño, y ver auroras que pintan de rojo y verde todo el horizonte. Tal vez sentirías miedo, tal vez sentirías maravilla, pero sin duda, sabrías que no estás solo, que la Tierra y el Sol están unidos en un diálogo de fuego y luz. Desde la Tierra, mirar directamente al Sol puede dañar nuestros ojos. Sin embargo, la humanidad ha encontrado maneras de estudiarlo, de observar sus manchas, llamaradas y tormentas sin poner en riesgo la vista. Hoy en día, disponemos de instrumentos que nos permiten contemplar a nuestra estrella con detalle y seguridad, revelando secretos que antes parecían imposibles. Los primeros registros de manchas solares provienen de astrónomos chinos hace más de 2000 años. A simple vista, en días de cielo brumoso o al amanecer, ya notaban que en el disco brillante aparecían puntos oscuros. Eran signos de la actividad magnética del Sol, aunque en aquel entonces nadie lo sabía. Con la invención del telescopio en el siglo XVII, Galileo Galilei fue uno de los primeros en dibujar estas manchas, entendiendo que no eran planetas pasando frente al Sol, como se creía, sino marcas en su propia superficie.
Fue un descubrimiento revolucionario. El Sol no era perfecto ni inmutable, sino un cuerpo en constante cambio. Hoy, la observación del Sol ha alcanzado un nivel extraordinario. Satélites como el SOHO, Observatorio Solar y Heliosférico, o el más reciente Parker Solar Probe, nos permiten ver la estrella desde ángulos que antes eran inimaginables. Incluso hemos logrado enviar sondas que se acercan más al Sol que nunca, resistiendo temperaturas extremas para recoger datos de su corona ardiente. Gracias a estos instrumentos, sabemos que las erupciones solares liberan rayos X, radiación ultravioleta y partículas energéticas. Sabemos también que el magnetismo es la clave de cada explosión y que el ciclo solar se refleja en la frecuencia de manchas y tormentas. Los científicos utilizan telescopios que observan en diferentes longitudes de onda, desde el visible hasta el ultravioleta y los rayos X. Cada rango muestra una faceta distinta de las erupciones, como si el Sol fuera un diamante que brilla de maneras múltiples. En luz visible vemos las manchas oscuras, en ultravioleta los arcos incandescentes, en rayos X los destellos intensos de energía. Pero más allá de la tecnología, observar al Sol es también un acto de contemplación. Aunque lo hacemos con máquinas y filtros, no deja de ser un diálogo con la fuente de nuestra vida. Cada imagen que llega de los satélites es un recordatorio de que estamos conectados con algo inmenso, algo que arde a millones de grados, y aún así nos da la suavidad de la luz de la mañana. Tal vez puedas imaginar ahora que eres uno de esos satélites, flotando en silencio en el espacio, con tus ojos mecánicos fijos en la superficie solar. Ves los arcos de plasma elevándose, las manchas cambiando día tras día, las erupciones estallando en silencio absoluto. Y comprendes que la ciencia, más que alejarte del misterio, te acerca a él. En tiempos antiguos, el Sol influía en la vida humana de maneras más simples. Determinaba las estaciones, el crecimiento de las cosechas, los ciclos de trabajo y descanso. Pero en el mundo moderno, su influencia ha adquirido una nueva dimensión. Ahora, las erupciones solares y el viento solar pueden afectar directamente a nuestra tecnología, mostrando cuán vulnerables somos ante su poder. Cada vez que una tormenta solar intensa alcanza la Tierra, sus partículas interactúan con el campo magnético y generan corrientes eléctricas en el suelo. Estas corrientes pueden infiltrarse en nuestras redes eléctricas y sobrecargarlas. Como ocurrió en Quebec en 1989, bastaron segundos para que millones de personas quedaran sin electricidad. Los satélites, que orbitan fuera de la protección total de la atmósfera, son aún más sensibles. Una llamarada solar puede dañar sus componentes electrónicos, alterar sus órbitas o interrumpir las señales que envían. Imagina por un instante perder, aunque sea por unas horas, el GPS, la televisión satelital, las comunicaciones internacionales. El Sol puede hacer que todo eso desaparezca temporalmente. Incluso los astronautas en el espacio corren riesgos durante las tormentas solares. Las partículas cargadas pueden atravesar sus naves y exponerlos a dosis peligrosas de radiación. Por eso, las agencias espaciales vigilan constantemente la actividad solar para proteger a quienes viajan más allá de la atmósfera. La aviación también siente su influencia. Durante tormentas intensas, los vuelos que cruzan regiones polares deben modificar sus rutas, ya que las comunicaciones por radio pueden verse interrumpidas. Lo que para los pasajeros es un ligero desvío, para los pilotos es una necesidad dictada por el Sol. Y aún así, en medio de esa vulnerabilidad, existe fascinación. Porque esas mismas tormentas que desafían nuestra tecnología también crean las auroras más brillantes, pintando el cielo con luces que parecen irreales. La fuerza que apaga ciudades es la misma que enciende danzas en el firmamento. Quizás esto sea una lección. La tecnología nos ha hecho poderosos, pero no invencibles. Seguimos siendo hijos de una estrella, dependientes de su luz, expuestos a su furia. Las erupciones solares nos recuerdan nuestra fragilidad, pero también nuestra capacidad de adaptarnos, de observar, de aprender. Imagina que en este mismo momento, mientras descansas, una llamarada viaja por el espacio. Tal vez llegue mañana,
tal vez pase de largo. Tal vez provoque una aurora que alguien en algún lugar del mundo mirará con asombro. Esa conexión es real. El sol sigue siendo parte de cada instante de nuestra vida, aunque no siempre lo notemos. Desde los albores de la humanidad, el sol ha sido mucho más que una estrella en el cielo. Ha sido Dios, guía, símbolo, inspiración. Antes de que la ciencia pudiera explicar las erupciones solares, los eclipses o las manchas, las civilizaciones veían en el sol un ser vivo con voluntad propia. Y de cierta forma no estaban tan equivocados. Es una estrella que respira, palpita y cambia. En Egipto, el dios Ra era el sol, viajando en su barca a través del cielo durante el día y del inframundo durante la noche. Su mirada era la luz que iluminaba al mundo, y sus momentos de ira podían sentirse en las tormentas de calor que azotaban las tierras. En Mesoamérica, los aztecas adoraban a Tonatiuh, el dios solar, al que ofrecían sacrificios para mantener el ciclo de los días. Cada amanecer era una victoria sobre la oscuridad, una prueba de que la energía divina seguía presente. En las culturas nórdicas, el sol era visto como una diosa que recorría el cielo en un carro tirado por caballos. Sus movimientos eran seguidos con devoción, y los fenómenos luminosos, como las auroras, eran interpretados como señales de los dioses. Incluso en tradiciones más cercanas, como la grecorromana, Helios y Apolo representaban la fuerza solar, la claridad, la música, la razón. El sol era un símbolo de la vida misma, fuente de todo crecimiento y orden. En todas estas visiones encontramos un punto común. El sol no era algo distante, sino cercano, íntimo, un centro espiritual y físico a la vez. Su calor era bendición. Sus eclipses eran advertencias. Sus tormentas eran signos de transformación. Hoy la ciencia nos dice que las erupciones solares son explosiones de plasma y magnetismo, pero la fascinación sigue intacta. Cuando vemos imágenes del sol en rayos ultravioleta, con sus arcos incandescentes y sus llamaradas, sentimos lo mismo que nuestros ancestros: reverencia, asombro, una mezcla de temor y gratitud. Quizás mientras descansas ahora, puedas pensar en esa continuidad. Miles de generaciones miraron el mismo sol que tú ves cada mañana. Ellos no entendían los detalles científicos, pero intuían lo esencial, que sin esa estrella nada existiría. El sol en la historia y la cultura es un recordatorio de que la ciencia y el mito no son enemigos, sino espejos distintos de la misma verdad. Necesitamos símbolos para expresar lo que nos sostiene, y el sol, con su fuego eterno, siempre ha sido el más grande de todos. Cuando los científicos observan las erupciones solares, no solo están estudiando a nuestra estrella, sino también el universo entero. El sol es, en cierto sentido, un laboratorio natural gigantesco, una ventana hacia procesos que ocurren en millones de estrellas más allá de nuestro cielo. Las llamaradas solares son un ejemplo perfecto de física extrema. En ellas se combinan temperaturas de millones de grados, campos magnéticos intensísimos y movimientos de plasma que desafían nuestra comprensión. Ningún laboratorio en la Tierra puede reproducir esas condiciones, pero el Sol las ofrece de manera gratuita, constante y visible. Al estudiar las erupciones solares, los físicos pueden aprender cómo funcionan los campos magnéticos, cómo se libera la energía acumulada, cómo se comporta la materia en estados que apenas comprendemos. Cada llamarada es un experimento cósmico en vivo. El Sol también nos enseña sobre la fusión nuclear, el proceso que alimenta a todas las estrellas. En su núcleo, el hidrógeno se convierte en helio, liberando la energía que después viaja hacia el exterior. Comprender ese mecanismo ha inspirado a los científicos a intentar replicarlo en reactores de fusión aquí en la Tierra, con la esperanza de obtener energía limpia e ilimitada. Las erupciones, además, nos muestran cómo se conectan las escalas cósmicas y humanas. Un evento que comienza a 150 millones de kilómetros de distancia puede afectar nuestras redes eléctricas, nuestras comunicaciones, nuestros vuelos. El Sol es un recordatorio de que todo está interconectado, de que vivimos dentro de un sistema mucho más amplio de lo que imaginamos. Incluso las imágenes espectaculares del Sol
captadas por telescopios espaciales, cumplen otra función: despertar nuestra imaginación. Al ver esos arcos gigantescos de plasma, esas explosiones de luz ultravioleta, comprendemos que la belleza y la ciencia no están separadas. El Sol no es solo objeto de estudio, es también una obra de arte natural, un espectáculo eterno. Quizás puedas imaginar ahora que estás en ese laboratorio cósmico, contemplando las reacciones invisibles que ocurren cada segundo. El Sol no deja de experimentar, de crear, de liberar energía. Y tú, desde tu lugar en la Tierra, eres parte de ese mismo experimento, un ser hecho de átomos forjados en estrellas, observando al fuego que lo hizo posible. El Sol, como laboratorio natural, nos recuerda que no somos espectadores pasivos, sino participantes activos en una historia cósmica. Su fuego nos alimenta, su energía nos mueve, y cada erupción es una clase magistral escrita en la pizarra del espacio. Cuando el Sol habla, no lo hace con palabras, sino con luz. Cada rayo que llega hasta nosotros es un mensaje, un fragmento de información sobre lo que sucede en su interior. Y como toda lengua, la luz solar tiene matices, tonos, frecuencias que debemos aprender a interpretar. El espectro de la luz solar contiene todos los colores que vemos y muchos más que nuestros ojos no pueden percibir. En cada longitud de onda se esconde un secreto. El ultravioleta revela las regiones más calientes de la atmósfera solar. Los rayos X nos muestran las erupciones más violentas. El infrarrojo nos habla de la calma en las capas más externas. Cuando ocurre una erupción solar, ese lenguaje cambia. De repente, la radiación ultravioleta aumenta, los rayos X se intensifican, las ondas de radio se alteran. Es como si el Sol levantara la voz por un instante, enviando un grito luminoso que viaja a la velocidad de la luz y llega a la Tierra en minutos. Los astrónomos utilizan espectrógrafos, instrumentos que descomponen la luz en sus diferentes colores. Cada línea en ese espectro es como una palabra, un signo. Algunas indican la presencia de elementos como el hidrógeno o el helio. Otras revelan la temperatura o la densidad del plasma. Observar el espectro solar es como leer un libro escrito en llamas. Pero este lenguaje no es solo ciencia, también es poesía. El amanecer, con sus tonos rosados y dorados, es una versión suave del mismo lenguaje. El atardecer, con su fuego anaranjado y púrpura, es otra. Cada día, el Sol pinta en nuestro cielo mensajes que combinan física y belleza. Imagina ahora que puedes entender ese idioma. Cada rayo que toca tu piel te dice: estoy aquí, viajo millones de kilómetros para darte calor, para sostener tu vida. Cada destello de una erupción solar te dice: estoy vivo, respiro, palpito con energía. El lenguaje de la luz solar no necesita traducción completa para tocarnos. Lo sentimos en el calor, lo vemos en los colores del día, lo vivimos en cada respiración. El Sol nos habla constantemente, y aunque no siempre lo escuchemos, su mensaje es claro. Somos parte de su fuego. Más allá de las tormentas y las erupciones, el Sol marca los compases más íntimos de nuestra existencia. Cada amanecer es un inicio, cada ocaso es un cierre. Nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestros sueños, todo responde a su luz. Los científicos llaman a estos ciclos ritmos circadianos. Son relojes internos que se ajustan con la presencia o ausencia de luz solar. Cuando el Sol aparece en el horizonte, nuestro cerebro recibe la señal de despertar. La producción de melatonina, la hormona del sueño, disminuye y aumentan las sustancias que nos dan energía. Cuando el Sol se oculta, el proceso se invierte, preparándonos para descansar. Así, la estrella que brilla a 150 millones de kilómetros no solo ilumina nuestros días, sino también nuestras células, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Somos criaturas solares, programadas para vivir en armonía con su luz. Las erupciones solares, aunque invisibles en lo cotidiano, también forman parte de este ritmo. Alteran momentáneamente el clima espacial y algunos estudios sugieren que incluso podrían influir en el comportamiento humano y animal, aunque aún no lo entendemos por completo. El Sol es más que un reloj,
Es un director que marca la música de la vida en la Tierra. Piensa en los ciclos más grandes, las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno. Todas ellas nacen del ángulo con el que la luz solar acaricia nuestro planeta. Los bosques crecen y se marchitan siguiendo ese compás. Los ríos fluyen más o menos caudalosos según la nieve que se derrite con el calor del sol. Incluso los migrantes del aire y del mar, aves, ballenas, tortugas, siguen el calendario solar con precisión admirable. Y tú mismo, en tu rutina diaria, respondes a ese ritmo sin notarlo. Te sientes más despierto en la mañana clara, más reflexivo en el ocaso, más tranquilo bajo la noche. Tu cuerpo canta al compás de una estrella lejana que, sin embargo, es tu compañera más cercana. Imagina que cada erupción solar, cada destello, es una nota extra en esa sinfonía. A veces suave, a veces fuerte, siempre parte del mismo flujo. El sol no solo marca el tiempo, lo llena de sentido, de color, de música invisible. Y mientras te dejas llevar por esta idea, recuerda, el ritmo de tu respiración también es un eco de ese orden cósmico. Inhalar, exhalar. Día, noche, luz, oscuridad. Todo es parte de un mismo ciclo, sostenido por la llama inagotable del sol. Cuando el sol lanza una erupción, no solo libera luz, también envía hacia el espacio una lluvia de partículas diminutas, pero cargadas de energía. Son electrones, protones, núcleos atómicos que viajan a velocidades increíbles, empujados por la fuerza del magnetismo solar. A estas partículas las llamamos rayos cósmicos solares, y su viaje no termina en el vacío. Algunas alcanzan la Tierra, chocan con la atmósfera y producen cascadas de reacciones invisibles. Los científicos las estudian con detectores sensibles, pero nosotros, en nuestra vida cotidiana, apenas percibimos su presencia. Sin embargo, en momentos de gran actividad, estas partículas pueden convertirse en un desafío. Pueden dañar satélites, interrumpir comunicaciones, aumentar la radiación que sienten los astronautas. Es como si el Sol, en un instante de exhalación poderosa, enviara un recordatorio de su inmenso alcance. Pero hay también un lado fascinante. Estas partículas son mensajeros. Nos cuentan cómo es el interior del Sol, nos hablan de los procesos que ocurren en su atmósfera ardiente. Cada una es una semilla de información, viajando a través del espacio para llegar a nuestros instrumentos. En el cielo nocturno, cuando las partículas chocan con la atmósfera, se transforman en luz, las auroras. Ese espectáculo es la cara visible de un proceso invisible, una traducción del lenguaje del Sol al idioma de nuestros ojos. Imagina ahora esas partículas como viajeros incansables. Salen del Sol, recorren millones de kilómetros, encuentran la Tierra y chocan contra sus defensas. Algunas quedan atrapadas en los cinturones magnéticos, girando alrededor del planeta, como guardianes invisibles. Otras penetran más profundo y pintan el cielo con colores. Cada vez que miras una aurora, estás viendo el viaje de esas partículas, su encuentro final con nuestro mundo. Es un recordatorio de que incluso lo más pequeño puede tener un efecto inmenso y de que estamos conectados con el Sol en más formas de las que pensamos. Quizás mientras respiras tranquilo, puedas imaginar esas lluvias de partículas cayendo en silencio, atravesando el espacio vacío para recordarnos que el fuego del Sol no se queda en su superficie, sino que nos alcanza en cada instante de nuestra existencia. El Sol no solo nos da vida, también nos inspira sueños. Desde los primeros mitos hasta la ciencia moderna, nuestra relación con él ha estado llena de preguntas, de aspiraciones, de viajes imaginados. En la antigüedad, los pueblos miraban al Sol como un dios. En sus historias era fuente de creación, guardián del tiempo, juez de la vida. El fuego que ardía en el cielo se convertía en metáfora de fuerza, de claridad, de renacimiento. Con el paso de los siglos, la ciencia lo transformó en objeto de estudio. Galileo lo observó con su telescopio. Newton explicó cómo su gravedad mantiene a los planetas en órbita. Más tarde, descubrimos la fusión nuclear, comprendiendo que en su núcleo se encendía un horno de energía inagotable. Y sin embargo, incluso con todo ese conocimiento,
el Sol sigue siendo un misterio. Cada erupción que estalla, cada llamarada que ilumina el espacio, nos recuerda que aún queda mucho por aprender. Esa mezcla de certeza y desconocimiento alimenta nuestros sueños, nos impulsa a mirar más allá. Los astrónomos modernos sueñan con aprovechar la fusión solar en la Tierra, recreando en reactores controlados el mismo proceso que da vida a las estrellas. Si lo logramos, tendremos una fuente de energía limpia y casi infinita. En cierto sentido, sería traer un pedazo del Sol a nuestro mundo. Otros sueñan con viajar más cerca de nuestra estrella. Las sondas Parker y Solar Orbiter ya se han acercado más que nunca, recogiendo datos que cambiarán nuestra comprensión del cosmos. Pero quizás algún día seamos capaces de enviar naves tripuladas para orbitar más cerca del Sol, protegidas por escudos imposibles de imaginar hoy. El Sol también aparece en nuestros sueños artísticos. Poetas, pintores, músicos lo han descrito como símbolo de amor, de esperanza, de eternidad. Cada amanecer inspira versos, cada ocaso evoca emociones. El Sol es, en el arte, el espejo más constante de la vida interior del ser humano. Y en un plano más íntimo, el Sol nos acompaña en nuestros propios sueños nocturnos. Aunque dormimos bajo la oscuridad, sabemos que su calor sigue ahí, sosteniendo el mundo, esperando para regresar con el amanecer. Quizás ahora, mientras tus ojos se van cerrando, puedas pensar en el Sol no como un objeto lejano, sino como un guardián silencioso. Él nunca duerme, nunca descansa. Su fuego arde ininterrumpidamente para que tú puedas soñar bajo la tranquilidad de la noche. El Sol y los sueños de la humanidad se entrelazan en una misma historia. Una historia que comenzó hace miles de años, cuando alguien levantó la vista al cielo y sintió asombro ante esa luz, y que continúa hoy, cada vez que un científico enciende un telescopio o un niño dibuja un sol amarillo en una hoja de papel. Cuando pensamos en el clima, solemos mirar a las nubes, al viento, a la lluvia, pero la verdadera raíz de todos esos fenómenos está mucho más lejos, a 150 millones de kilómetros de distancia. El Sol es el motor del clima terrestre, la chispa que enciende cada movimiento de aire, cada gota de agua que sube y baja en su ciclo eterno. La luz solar calienta la superficie de la Tierra de manera desigual. Los trópicos reciben más energía, mientras que los polos apenas reciben una fracción. Esta diferencia genera corrientes de aire, vientos que circulan para equilibrar la temperatura. Los océanos también se ven afectados. Sus corrientes, como la corriente del Golfo, dependen de la distribución del calor solar. Las estaciones son otro ejemplo. No nacen de la distancia al Sol, sino de la inclinación del eje terrestre. Cuando un hemisferio se inclina hacia la estrella, recibe más luz y calor. Es verano. Cuando se aleja, llega el invierno. El Sol marca el ritmo de los ciclos agrícolas, de las migraciones, de nuestras propias rutinas. Pero más allá de lo cotidiano, el Sol también influye en escalas mayores. Periodos largos de actividad solar intensa o débil pueden afectar el clima global. Durante el llamado mínimo de Maunder, entre los siglos XVII y XVIII, la actividad solar disminuyó notablemente. Coincidió con la llamada pequeña edad de hielo en Europa, un periodo de inviernos más fríos y veranos más cortos. Aunque el clima terrestre también depende de factores internos, como la composición de la atmósfera, el Sol sigue siendo la fuente principal de energía. Su variabilidad, aunque pequeña, puede amplificarse en la compleja red de procesos climáticos de nuestro planeta. Las erupciones solares también tienen su influencia. En los días de gran actividad, la ionosfera, esa capa alta de la atmósfera cargada de partículas, se altera, afectando comunicaciones de radio y navegación. Es un recordatorio de que nuestro clima no es solo local, sino cósmico. Quizás mientras escuchas estas palabras, puedas imaginar la Tierra como un instrumento que responde a la música del Sol. Cada rayo es una nota, cada ciclo solar es un compás, cada erupción es un golpe de tambor. Y nosotros, con nuestras estaciones y vientos, somos parte de esa sinfonía. El Sol no solo ilumina, también dirige la danza de nubes, mares y vientos. Cada gota de lluvia,
Cada brisa fresca, cada tormenta eléctrica, tiene en su raíz el calor de una estrella lejana que nunca deja de arder. El Sol ha brillado durante más de 4.600 millones de años y lo seguirá haciendo por otros tantos. Pero como todo ser en el universo, también tiene un destino, un ciclo de vida que un día llegará a su fin. Hoy, nuestro Sol está en la etapa llamada secuencia principal. En esta fase, quema hidrógeno en su núcleo y lo transforma en helio, liberando la energía que sostiene a la Tierra. Este proceso continuará durante unos 5.000 millones de años más. A escala humana, parece una eternidad. A escala cósmica, es solo un capítulo. Cuando el hidrógeno se agote, el Sol cambiará. Su núcleo se contraerá, mientras sus capas externas se expanden. Se convertirá en una gigante roja, una estrella mucho más grande y brillante que la actual. En ese estado, su atmósfera podría engullir a Mercurio y Venus, e incluso rozar la órbita de la Tierra. Nuestro planeta, para entonces, será un lugar muy distinto, si aún existe. Después de esa expansión, el Sol expulsará sus capas exteriores, formando una nebulosa planetaria, un cascarón de gas brillante que flotará en el espacio. En el centro quedará un núcleo pequeño y denso, una enana blanca, el último corazón ardiente de nuestra estrella, que lentamente se irá enfriando a lo largo de miles de millones de años. Pensar en este futuro puede parecer inquietante, pero también es una fuente de asombro. El destino del Sol es el destino común de millones de estrellas en el universo, y en ese proceso se crean los elementos que forman planetas, montañas, océanos, cuerpos y pensamientos. De hecho, todo lo que somos proviene de estrellas que vivieron y murieron antes que el Sol. El calcio de tus huesos, el hierro de tu sangre, el oxígeno que respiras fueron forjados en hornos estelares y liberados por explosiones cósmicas. En cierto sentido, somos descendientes de soles. Así, cuando pensamos en el futuro del Sol, no debemos verlo como un final, sino como una transformación. La energía que hoy nos sostiene seguirá viajando, transformándose en nuevas formas, en nuevos mundos, en nuevas historias. Quizás mientras descansas, puedas imaginar ese futuro lejano sin temor. El Sol, nuestro guardián, cumplirá su ciclo como lo hacen todos los seres del cosmos. Y aunque la Tierra cambie, aunque la vida se transforme, la esencia seguirá fluyendo. Porque en el universo nada se pierde. Todo se transforma, todo renace, todo brilla de otra manera. A veces miramos al Sol como si fuera único, como si fuera el centro absoluto del universo. Y de alguna manera lo es para nosotros. Es nuestra fuente de vida, nuestro guardián, nuestra estrella personal. Pero si ampliamos la mirada hacia la inmensidad del cosmos, descubrimos que el Sol es solo una estrella más, una entre cientos de miles de millones en nuestra galaxia y entre incontables trillones en el universo. El Sol es una estrella de tipo enana amarilla, técnicamente clasificada como G2V. No es la más grande ni la más pequeña, ni la más brillante ni la más débil. Es de hecho bastante común, y sin embargo, para nosotros es extraordinaria. Un ejemplo perfecto de cómo algo aparentemente normal puede sostener mundos enteros, océanos, atmósferas y seres vivos. En la Vía Láctea, hay estrellas mucho más masivas que viven vidas cortas y explosivas, convirtiéndose en supernovas que iluminan el cosmos. También hay estrellas diminutas, como las enanas rojas que arden lentamente durante billones de años. El Sol se encuentra en un punto intermedio, estable, confiable, suficientemente caliente para permitir la vida en la Tierra. Al compararlo con otras estrellas, comprendemos mejor nuestro lugar. Somos parte de un patrón, de un ciclo universal. Lo que sucede en el Sol, las erupciones, las llamaradas, la fusión nuclear, sucede también en millones de soles lejanos. Estudiar nuestra estrella es, en cierto sentido, estudiar el universo entero. Los astrónomos utilizan telescopios para observar estrellas semejantes, buscando pistas sobre cómo evolucionan y cómo interactúan con sus planetas. Algunas de esas estrellas tienen sistemas solares con mundos que quizás también reciben luz y calor suficientes para albergar vida. Cada descubrimiento es un espejo. Lo que vemos allá afuera
nos dice algo sobre nosotros mismos, y sin embargo, ninguna de esas estrellas distantes nos toca como lo hace el sol. Ninguna nos acaricia la piel, ni marca nuestros días, ni enciende nuestras auroras. Nuestro sol puede ser común en el cosmos, pero para nosotros es único. Es el faro que nos guía, el fuego que nos sostiene, el corazón que late en el centro de nuestra historia. Imagina ahora el cielo nocturno lleno de estrellas. Cada una es un sol lejano, con su propio ciclo, sus propios planetas, sus propias erupciones invisibles. Y entre todas la nuestra brilla de día, ocultando a las demás con su intensidad. Un sol entre millones, pero para nosotros, el único. Más allá de la ciencia, más allá de la física y la astronomía, el sol nos invita a reflexionar sobre el sentido de nuestra propia vida. Su luz no solo ilumina el mundo exterior, también ilumina nuestras preguntas interiores. Desde tiempos remotos, el amanecer ha sido símbolo de renacimiento. Cada día, cuando el sol aparece en el horizonte, sentimos que todo vuelve a empezar, que tenemos otra oportunidad. El ocaso, por su parte, nos recuerda la impermanencia, la necesidad de soltar, de descansar, de aceptar los ciclos. Las erupciones solares, con su fuerza desatada, nos enseñan que incluso en la calma hay momentos de explosión, de energía liberada. En nuestra propia vida también ocurre. Hay instantes de quietud y otros de intensidad, de transformación, de cambio. El ciclo solar, con sus 11 años de máximos y mínimos, es un espejo de nuestros propios ritmos. No siempre podemos estar en lo alto, brillando al máximo. A veces necesitamos un mínimo, un descanso, una pausa para volver a cargar energía. El sol nos muestra que esa oscilación no es debilidad, sino parte natural de la existencia. Incluso el destino final del sol, cuando se convierta en una gigante roja y luego en una enana blanca, nos habla de nosotros mismos. Todo tiene un ciclo: nacimiento, esplendor, transformación. Nada se pierde, todo se renueva en formas distintas. La materia de nuestro cuerpo fue forjada en estrellas que ya no existen. Y un día, los átomos del sol también viajarán por el cosmos, formando nuevos mundos, nuevos seres, nuevas historias. En ese sentido, mirar al sol es mirar un espejo cósmico. Nos vemos en su luz, en sus explosiones, en sus ciclos. Nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande y al mismo tiempo profundamente conectados con él. Quizás, mientras descansas ahora, puedas sentir esa conexión. El calor que alguna vez sintió una flor al abrirse, el mismo que calentó la piel de un ancestro hace miles de años, es el mismo que ahora toca tu ser. Cada rayo que llega hasta ti es un hilo que une pasado, presente y futuro. El sol, con su fuego eterno, nos recuerda que estamos vivos, que somos parte de una historia que comenzó mucho antes de nosotros y continuará mucho después. Y en esa historia, cada instante tiene sentido, cada respiración, cada sueño, cada mirada hacia el cielo. Desde que el ser humano levantó la mirada al cielo, el sol ha sido faro y misterio. Con la llegada de la era espacial, nuestra relación con él entró en una nueva etapa. Ya no lo observamos solo desde la Tierra, sino que enviamos sondas, telescopios y satélites a estudiarlo de cerca. El sol, nuestro guardián, se convirtió también en un destino de exploración. Una de las misiones más ambiciosas es la Parker Solar Probe, lanzada en 2018. Su objetivo es acercarse más al Sol que cualquier nave anterior, atravesando la corona solar, esa atmósfera ardiente que alcanza millones de grados. Para lograrlo, la sonda está protegida por un escudo térmico especial, capaz de resistir temperaturas extremas. A cada órbita se aproxima un poco más, recogiendo datos sobre el viento solar, el magnetismo y las erupciones. Otra misión destacada es el Solar Orbiter, fruto de la colaboración entre Europa y Estados Unidos. Este observatorio estudia la superficie solar con un detalle asombroso, enviando imágenes que revelan estructuras antes invisibles. Gracias a él, sabemos que el Sol está cubierto de hogueras diminutas, pequeñas llamaradas que ocurren constantemente y que podrían explicar el calor extremo de la corona.
Estas misiones no solo buscan entender al Sol, sino también protegernos. Al conocer mejor cómo se forman las erupciones y las tormentas solares, podemos anticipar sus efectos en la Tierra y en los astronautas que viajan fuera de nuestra atmósfera. El clima espacial, como el terrestre, necesita pronósticos, y las ondas solares son nuestros ojos y oídos en ese esfuerzo. Pero más allá de la ciencia, hay algo profundamente poético en enviar una nave hacia el Sol. Es como si la humanidad extendiera la mano hacia su estrella, no para poseerla, sino para comprenderla. En cada dato, en cada fotografía, está el eco de un deseo ancestral: acercarnos al fuego que nos da vida. Imagina ahora esa nave diminuta, viajando sola en el vacío, acercándose poco a poco a una esfera de plasma gigantesca. No hay sonido, no hay viento, solo la luz inmensa y el calor que lo envuelve todo. Esa nave, tan pequeña en comparación, lleva consigo nuestras preguntas, nuestros sueños, nuestra sed de conocimiento. La exploración del Sol es también exploración de nosotros mismos. Al entenderlo, comprendemos mejor nuestro origen, nuestra energía, nuestra fragilidad, y cada paso que damos hacia él es un recordatorio de que el ser humano, aunque pequeño, tiene una curiosidad tan grande como las estrellas. Hemos recorrido un largo camino, desde las erupciones solares hasta las auroras, desde el magnetismo invisible hasta el destino final de nuestra estrella. Y ahora llegamos al cierre, no con un final, sino con un círculo completo. Porque el Sol no es solo un astro en el cielo, también vive en nosotros. Cada célula de tu cuerpo funciona gracias a la energía del Sol. La comida que comes proviene de plantas que transformaron la luz en vida a través de la fotosíntesis. Los animales que se alimentan de esas plantas también llevan consigo la energía solar. Incluso los combustibles fósiles, tan antiguos, son restos de luz almacenada hace millones de años. En todo lo que eres y todo lo que haces, arde el eco del Sol. Incluso tus ritmos más íntimos, tus despertares y descansos, están sincronizados con su luz. El Sol no solo sostiene la vida, la organiza, la acompasa, la guía. Somos hijos de su fuego y llevamos dentro una chispa de su eternidad. Las erupciones solares, tan violentas y hermosas, son un recordatorio de que la vida también tiene momentos de intensidad, de transformación. Los ciclos de calma y tormenta del Sol son un espejo de nuestros propios altibajos, nuestras pausas y renacimientos. El destino del Sol, cuando un día se convierte en gigante roja y luego en enana blanca, nos habla también de nuestro propio destino: transformarnos, dejar atrás una forma para convertirnos en otra. En el universo, nada desaparece, todo cambia de estado, todo se renueva. Quizás mientras cierras los ojos ahora, puedas sentirlo. El calor que alguna vez viajó desde el núcleo del Sol hasta la Tierra está en tu piel, en tu respiración, en tu corazón. El Sol no es solo una estrella en el cielo, es una presencia eterna que habita en ti. Y cuando mañana amanezca y abras los ojos a un nuevo día, recuerda, no es solo el Sol saliendo en el horizonte, es la vida misma renaciendo, ofreciéndote otra oportunidad de brillar, de soñar, de ser parte del fuego eterno del universo. Hemos llegado al final de esta historia, pero no al final del Sol. Su luz seguirá acompañándonos, como siempre, como desde el principio. Antes de despedirnos, te invito suavemente a apoyar este proyecto. Dale un like a este video, suscríbete al canal Ciencia del Sueño y cuéntanos en los comentarios qué parte de este viaje solar te impresionó más. Y ahora, descansa. Sueña con auroras, con erupciones de fuego, con amaneceres eternos. El Sol vela por ti en la noche y te dará la bienvenida en el próximo amanecer.